Hola, soy Max Kaiser y esto es Kaiser Report. Bueno, todo se ha convertido en algún tipo de estafa y alguna de ellas es más conocida que otras. Stacey Herbert. Max Kaiser, la estafa del cambio, que también se conoce como la estafa de dar mal el cambio. El último es bastante común y consiste en ofrecer el cambio de una cantidad de dinero a alguien, mientras se produce una sucesión de idas y venidas del cambio o de los billetes para confundir a la persona respecto a cuánto dinero se está cambiando en realidad. La forma más común es dar el cambio mal, como aparece en muchas películas. Sí, como en aquella película de hace 20 años, Paper Moon, con aquella escena tan conocida durante la época de la represión, en la que aparecen los personajes haciendo la estafa del cambio en un almacén y cambiando una y otra vez lo que acaba con la persona con mucho menos dinero del que esperaba tener. Y hemos visto cómo se está jugando a esto a escala mundial en el escándalo de los bancos, y como ya hemos dicho en muchas ocasiones, todo ello se basa en timos tradicionales que se juegan a mayor escala en el tiempo. A una escala mayor de tamaño, pero es una estafa, una gran estafa, el mayor timo de todos. ¿Recuerda cómo Paul Newman buscaba la gran estafa? Pues esta es la mayor estafa de todas. Sí, esto es un timo a escala global. Pensé en esta estafa del cambio cuando leí esto en la página web de Yanis Varoufakis. Por el bien de Europa, Grecia debe incumplir sus compromisos de rescate. Mi artículo de opinión en Le Monde. En realidad, esta parte no habla de Grecia, sino que hay una parte en la que habla de España a mediados de mayo. El gobierno español, que se encuentra en una tensa situación económica, inyectaba una gran suma de capital en los bancos españoles. Simultáneamente, para ayudar al Estado español en sus finanzas, el BCE ha proporcionado grandes cantidades a los bancos españoles a un interés del 1%, las cuales ellos volvían a prestar a su salvador, es decir, el Estado español, a un interés que a menudo superaba el 6%. Sí, lo que hemos visto ha sido el cambio de deuda por deuda. El timo del cambio con el que aumenta el nivel de deuda y las medidas de austeridad han de ser cada vez más duras porque aumenta la deuda. Mucha gente piensa que los programas que se siguen en Europa van dirigidos a crear inflación para a su vez lograr crecimiento económico. Pero en realidad están diseñados para crear más deflación, más deuda, más austeridad, porque los activos del oro se disparan y necesitan fidelización. Es una estafa que consiste en arrebatarte los activos y tu riqueza y es así de simple. Alguien está haciendo dinero con esta operación y desde luego no es la gente. No, lo hacen los tipos que organizan la estafa. Ellos, naturalmente, se comportan como bandidos a lo largo de todo el proceso y cada vez que ellos introducen un nuevo fondo, ya sea el Fondo de Estabilización de las Tasas de Intercambio, o el Fondo de Emergencias A, o el Fondo de Emergencias B, todo está creado con la intención de hacer más complicada la estafa, para crear más honorarios para los estafadores y llevar a la bancarrota a los pobres tontos como los europeos, que están siendo estafados por estos ladrones de riqueza despiadados. De modo que esta es la estafa del cambio. Recuerda que consiste en cambiar muy rápidamente el dinero una y otra vez. Aquí tienes 10, me diste 9, así que yo te doy ahora 10 y bla, bla, bla. Y siguen cambiando el dinero. Con esto acabas muy confundido hasta el punto de no saber quién debe a quién y cuánto y de quién es este dinero. Solidaridad al estilo del euro. Los préstamos finlandeses, las compras de bonos del BCE, el amor firme del Fondo Europeo y otras historias de terror variadas desde el euroauspicio posmoderno. Esto sí que tiene que ver con Grecia y ahora quiero mostrarte esta operación parecida a una estafa del cambio. Yanis Varoufakis habla sobre la bancarrota del Estado griego, que fue forzado recientemente por la Troika, ya sabes, el BCE, el FMI y la Unión Europea, a pedir prestados 4.200 millones de euros del Fondo Europeo para transferirlos inmediatamente al Banco Central Europeo, para compensar los bonos del gobierno griego que el BCE había comprado anteriormente en un intento fracasado de apuntalar su precio. Este nuevo préstamo disparó la deuda de Grecia sustancialmente, pero supuso para el BCE unos beneficios netos de unos 840 millones de euros, cortesía del 20% de descuento con el cual el BCE había comprado esos bonos. Eso es. Y ese beneficio no se utiliza para compensar las medidas de austeridad, sino que va a parar a los bolsillos de los administradores y los tecnócratas por haber organizado esta estafa. Eso es justo lo que estoy diciendo. Son los $10 de la película Paper Moon que Ryan O'Neill y su hija llevan consigo.
Ellos robaron el dinero de la estación de servicio y se fueron con los $10, dejando a la mujer completamente confundida. Lo mismo ocurre en este caso con los griegos, que están confundidos porque no saben qué es lo que ocurre, pero lo que sí saben es que hay 840 millones de euros menos. Eso es, y conocen a los estafadores, como los tecnócratas europeos. Ellos conocen a las víctimas de la estafa, que son los griegos o los españoles o los irlandeses. El instinto, ellos son demasiado educados para cuestionar a los estafadores porque tienen mucha labia y llevan traje y unos bonitos sombreros y entonces llegan y representan un buen papel. Tal vez nos equivocamos, a lo mejor necesitamos volver a evaluar nuestra postura y como son muy educados los estafadores salen con todo tu dinero. Bueno, ellos se sienten confundidos por lo que está ocurriendo. Luego, cuando la señora de Paper Moon cuenta el dinero, es cuando se da verdaderamente cuenta de que le han quitado $10. Esto es lo que vemos en Europa una y otra vez. De repente, nos encontramos con un agujero negro de deuda. No sabemos de dónde procede y en este caso asciende a 840 millones de euros del Estado griego. Y ellos dicen que no saben cómo ha podido pasar y la gente puede que le eche la culpa al gobierno. Pero lo que nadie sabe es que fue el BCE y los bancos a sus espaldas quienes los defraudaron. Pues sí, también hemos visto esto en otras ocasiones. En el Reino Unido, por ejemplo, con el Bank of Scotland, que de repente anunció, vaya, tenemos un agujero negro de deuda de billones de libras y no tenemos ni idea de dónde ha aparecido. Necesitamos ser nacionalizados. Y entonces los ejecutivos le dieron el dinero que ya habían robado y fue cuando se necesitó imponer medidas de austeridad. Todos estos bancos, el Banco Alfa en Grecia, con su gran agujero negro de deuda, dice, no sabemos de dónde ha salido Bankia en España, de dónde sale esta deuda. O MF Global o JP Morgan. Recuerda, JP Morgan robó 1.200 millones de dólares de sus clientes. Lo robó de sus clientes y fingieron como si Jamie Dimon apareció y dijo, no sabemos a dónde fue, es un agujero negro de deuda, mientras navega al atardecer bebiendo y atonando por los excesos que provienen de la gran estafa. ¿Y Corsair también? Corsair también dando fondos a Obama. No sabemos de dónde sale todo este dinero. Abrimos la puerta y comenzaron a entrar esos 1.000 millones de dólares por la puerta principal y hasta apareció el gran hombre. Recuerda que el ingrediente más importante en esta estafa es la confusión. Debes actuar muy rápido para confundir a la víctima. Las condiciones del rescate a España se acordarán en una semana. La urgencia refleja el creciente consenso de que el colapso español podría iniciar una reacción en cadena que podría alcanzar a Italia y destruir el euro. España ha caído bajo la presión del Banco Central Europeo, Alemania y los Países Bajos para que se mueva antes de las elecciones griegas del 17 de junio. Entre el temor de que un caos político en Grecia, junto a la debilidad de los bancos españoles, pudieran amenazar la estabilidad financiera del euro. Sigamos con el proceso, preparemos los paquetes para que sean recogidos por los bancos demasiado grandes para caer. No pierdan más el tiempo y sigan las instrucciones, damas y caballeros. Es impresionante que esa misma estafa pueda seguir funcionando una y otra vez. Es lo que ya dijo P.T. Barnum, nace un tonto cada minuto y puedes cometer la misma estafa 5 minutos después y si no, fíjate en la OPV de Facebook. El mismo timo de pump and dump una y otra vez, otra vez, otra vez. Dices que se produce la misma estafa una y otra vez. Aquí tenemos algo del 24 de diciembre de 2011. La estafa del cambio hace parada en Worthington. Se refiere a Worthington, Minnesota, justo antes de Navidad. Un tipo entró en una tienda de la estación de servicio y estafó a esta señora con $50 mediante la estafa del cambio de billetes. Confundió a la mujer de la caja registradora y la estafó con $50. La policía dice, y recuerda esto para cualquier noticia que venga de Europa, todo este caos y este pánico, la mejor forma de evitar estas estafas de cambio de billete es ir más despacio. Aconsejó Chris Hillsheim, el policía involucrado en una de estas situaciones en Minnesota. Si estás con alguien que intenta apresurar una transacción, deténlo y presta atención a solo una transacción por vez. Ellos intentan apurarte y conseguir realizar múltiples intercambios a la vez. De ahí es donde se inicia la confusión. Eso es perfecto. Tienes todos esos fondos en Europa y todos ellos utilizan la misma estafa de las transacciones múltiples para confundir a la población. Entonces ellos acaban con todo el dinero y la gente termina aceptando las medidas de austeridad. Y también tenemos a los bancos en Wall Street como JP Morgan o Goldman Sachs que han creado fondos con los que invierten en la estafa de Europa y lo llaman... El nombre oficial es la estafa del juego del fondo de arbitraje, pero también se podría llamar la estafa del cambio de dinero del fondo de arbitraje de Goldman Sachs y JP Morgan. Y de este modo sus inversores y sus clientes pueden invertir en la habilidad del banco para cometer fraudes en Europa y en el resto del mundo.
Pero esto también forma parte de todo el modelo bancario, la confusión con el cambio de billetes y con los fondos sobre más fondos. Aquí tenemos 5 hipotecas que vamos a incluir en un paquete, las uniremos a otra que va a ser mucho mejor y va a ser calificada con una AAA. Y ya sabes, así funciona este modelo. Acuérdate de la estafa de los CDS en lugares como aquel pueblecito pesquero de Noruega o en Montgomery, Alabama, donde llegaron los bancos de Wall Street y dijeron: vamos a cambiar su deuda actual por esta otra obligación de deuda garantizada y sus intereses van a bajar durante más o menos un minuto, pero cuando salgan por un segundito y se tripliquen, entonces deberán 300.000 millones de dólares. Bien, Grecia en concreto tiene varias capas de deuda que proceden de todo tipo de personas, de la Troika, del Fondo Europeo, pero ahora llega uno nuevo, el Pacto de Redención Europeo. Una idea dorada para salvar o condenar al euro. A la nueva idea de Alemania se la llama con coquetería el Pacto de Redención Europeo. Los países con una deuda mayor del 60% de su Producto Interior Bruto, el límite despreciado bajo el Tratado de la Unión de Maastricht, podrían transferir sus deudas en un fondo de redención, que se cubriría con bonos compartidos. La estafa ha sido llamada los eurobonos bajos en calorías. Aquí está el gancho, Max. Los países que utilizan la estratagema tendrán que cubrir el 20% de su deuda con avales, que se podrán pagar con oro o reserva de divisas. Si no se efectúan los pagos, se pierde el oro. Ya lo dije, dije que pasaría. Claro que se trata del oro. Alemania quiere el oro y esta es una forma estupenda de que Alemania consiga lo que quería. Esto era muy predecible y lo llevamos diciendo hace más o menos un año. El juego definitivo es el oro y con esto vemos cómo Alemania obviamente juega su partida. Y ellos añaden, Alemania, la supervisora del pacto y la supuesta heredera del oro, si los préstamos no se devuelven, parece estar diciendo, no confiamos en el euro tal y como está. Es demasiado débil, así que denos un euro más fuerte respaldado por el oro. Ellos deberían haber tenido un euro respaldado por el oro desde un principio, y entonces habría existido una auténtica unión monetaria. Con esto se demuestra que hay una estafa del cambio de billetes, así que Alemania y quien quiera que esté detrás del BCE están utilizando esta estafa y ahora ya saben que Grecia, Portugal y España han caído. Y Italia, que tiene 2.500 toneladas de oro, va a ser la siguiente y estos bonos de redención van a ser para ellos. Bueno, hasta que una de esas naciones se salte la regla y ofrezca su propia divisa respaldada por el oro frente al resto de naciones, lo que le dará ventaja sobre las ventas de Alemania y será la moneda que mejor actuación tenga en todo el planeta. ¿O respaldada por la plata? Como México o Atenas, como ya intentamos hacer con Hugo Salinas Price. Acabamos de estar en Atenas impulsando el regreso de la divisa respaldada en la plata como la forma de saltarse las reglas de Alemania y que ellos tengan la moneda que mejor comportamiento tenga por delante de Alemania. Afortunadamente los griegos despertarán en esa realidad. Exactamente, se preparan para el timo del cambio de billetes. ¡Totalmente! Stacey Herbert, gracias por haber venido a Kaiser Report. Gracias, Max. No se vayan, volvemos con mucho más, quédense ahí. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report, soy Max Kaiser. Ha llegado el momento de ir a Seattle y hablar con el economista Yanis Varoufakis. Yanis, bienvenido nuevamente a Kaiser Report. Es un verdadero placer volver, Max. Bien, Yanis, ya estamos aquí otra vez. España está al lado de Grecia para recibir un rescate. Una especie de rescate que ya hemos visto en Grecia. ¿Qué te parecen las ayudas europeas a Grecia y España y el resto, el hospicio keynesiano? Explícanos. Bueno, ¿qué era un hospicio? El hospicio es una institución de tiempos victorianos cuyo propósito era disuadir a los pobres de que buscasen la asistencia del resto de la sociedad. De un modo parecido, el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, cuyo propósito es supuestamente acercarse para ayudar a los Estados miembros de la eurozona, que encuentran efectivamente imposible autofinanciarse, como el caso de España ahora mismo. Las condiciones que este fondo impone, así como también el Banco Central Europeo y los europeos en general, sobre los Estados miembros que necesitan la ayuda del fondo, son las condiciones de los auspicios keynesianos. En otras palabras, la razón por la que España se ha mostrado tan reacia en las últimas semanas para solicitar la ayuda del fondo es que la vida se convierte en algo desagradable, embrutecida y bajo este fondo. Pero, como puedes ver, todo se ha derrumbado. La razón por la que el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera creó estas condiciones de auspicios para los países PIGS, Grecia e Irlanda, era impedir que España busque la ayuda de este fondo. Pero todo el asunto de los rescates
ha resultado tan tóxico para Europa que ahora España, a la que supuestamente se le había disuadido debido a esas condiciones keynesianas de la casa de los pobres, del hospicio, del fondo, al final ha caído en él también. Así que, ¿qué es lo que viene ahora en Europa, además de su completa desintegración? Sí, España realizó un comentario cuyo efecto... Ellos querían el dinero, pero no querían lo que iba junto con ese dinero. Así que para mí es menos parecido a un hospicio y más parecido a un prostíbulo. El primer día en el prostíbulo, una prostituta, me acostaré con el cliente, pero no haré esto y no haré esto otro. Pero una semana más tarde, ellas harán todo lo que se les pide por hacer, porque ese es su trabajo como prostitutas. Tanto Grecia como España o Irlanda las han colocado en la situación de ser putas de deuda para la Troika, el Banco Central Europeo, el FMI y esos otros jefes del prostíbulo. Supongo que ganarán unos cuantos dólares, pero a cambio pierden su soberanía y pierden su integridad. Pierden su referencia moral y se encuentran en el mal camino. ¿Qué está mal en esta analogía? Un prostíbulo es potencialmente rentable. El Fondo Europeo de Estabilidad Financiera y todas esas instituciones que se han creado para salvar a Europa y la eurozona en el último año y medio son imposibles de sostener. Así que el prostíbulo, por emplear tu analogía cruel y vulgar, va a quebrar, va a la bancarrota. Pero mira, Max, piensa lo que estaba ocurriendo antes de que España acudiera al fondo. Teníamos esa demanda de la fracasada relación entre los bancos, el gobierno español y Europa. La quiebra de los bancos españoles, que han sido rescatados porque ellos están recibiendo dinero del gobierno en esos momentos durante mucho tiempo. Bien, el Estado español estaba en quiebra. ¿Y cuál fue la solución para el mayor bien de Europa? El señor Draghi, en concreto, apareció con la operación de refinanciamiento a largo plazo. Así que los bancos, que han sido rescatados por el Estado español, pidieron prestado dinero al Banco Central de Europa al 1% para prestárselo al gobierno español, al que estaban rescatando, al 6%. Esta austeridad de Ponzi, y es una austeridad de Ponzi, porque las condiciones para obtener esto, para obtener el refinanciamiento a largo plazo, era que el gobierno español estrujara, exprimiera efectivamente la economía española y que se impusiese la austeridad que ya lleva cerca de un año o año y medio. Y por eso España está en bancarrota y debe ser rescatada como Irlanda, Portugal y Grecia. El único problema es que el fondo de rescate no es suficiente para rescatar a España y todo va a estallar. Yanis, creo que acabamos de encontrarnos con un término fantástico, la austeridad de Ponzi, porque en un esquema de Ponzi tradicional se introduce el dinero nuevo para pagar a los primeros miembros de la estafa piramidal, pero en este esquema de Ponzi inverso europeo o la estafa del conflicto de la austeridad, no entra nuevo dinero, sino nueva deuda y siempre a unos intereses más altos. Así que la deuda se mueve en espiral. La deuda inversa de Ponzi garantiza, sin lugar a dudas, que como dices es el hospicio o el prostíbulo, pero es inevitable pasar por el esquema de Ponzi. Es una estafa piramidal negativa de una deuda inclusiva interna, ¿verdad? Exactamente, es muy simple. Se supone que la austeridad es apretarse el cinturón y utilizar el dinero para que el sistema continúe funcionando. No importa si el sistema es un hospicio, una granja o un estado. La austeridad nunca puede funcionar en la eurozona debido al modo en que funciona su arquitectura. Así que no tenemos austeridad. Tenemos lo que yo llamo una austeridad de Ponzi. Porque, por un lado, se exprime utilizando la ideología de la austeridad y apretar el cinturón de los contribuyentes, en un estado que es absolutamente insostenible, porque en realidad se mata todo tipo de vida económica dentro de Europa. Están creando una recesión enorme por someter a la gente hasta ese extremo. Y a la vez, se está creando una enorme cantidad de dinero que se reparten los bancos y los estados, pero de un modo insostenible. Y es por eso, por lo que yo lo llamo una austeridad de Ponzi. Bien, quiero destacar este punto. En el caso de Grecia y ahora en el caso de España, lo que los gobiernos piden a la gente es que acepten dos cosas: la austeridad y más deuda. La gente de estos países cree que aceptan la austeridad creyendo que de ese modo reducen su deuda.
lo cual es absolutamente falso. Como señalas en tu blog y en tus notas, se les ha pedido que acepten la austeridad y además todavía más deuda. En el caso del rescate de España, ¿sería como Grecia? Creo que ya hemos dicho que lo sería, así que quiero seguir con esta otra pregunta. ¿Ese préstamo de 4.200 millones de euros que Grecia ha sido forzada a solicitar recientemente del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera no es un buen ejemplo de tu estafa, tu austeridad de Ponzi? ¿Quién forzó exactamente a Grecia que firmara ese préstamo? ¿No fue el gobierno provisional quien aceptó el préstamo? ¿Quién se beneficia con ese préstamo? Centrémonos en el detalle de Grecia, la austeridad de Ponzi, en el esquema de Ponzi inverso en Grecia por parte del Fondo Europeo y su préstamo. Recordarás que el pasado noviembre tuvimos a los supuestos tecnócratas dirigidos por el primer ministro no elegido democráticamente, el señor Papademos, uno de los peores banqueros centrales del mundo, junto con el señor Trichet, quienes aumentaron las tasas de interés antes de que Lehman Brothers cayera. Este caballero, el señor Papademos, que resulta que fue colega mío en la Universidad de Atenas, presidió la negociación que condujo a Grecia a la firma del segundo memorándum de entendimiento, es decir, el segundo rescate de la Troika. Como parte de ese segundo memorándum, Grecia se comprometió a tres cosas: préstamos a plazo que recibió de la Troika, los pagos que debía realizar a la Troika por esos préstamos, y en tercer lugar, las medidas de austeridad que exprimía la ciudadanía. El gobierno griego, el gobierno provisional supuestamente tecnócrata, que depende del apoyo parlamentario de los grandes partidos políticos, los partidos socialista y conservador, vio este movimiento desde el principio, así que el gobierno griego jugó su parte del juego. Ahora, déjame que te comente una parte concreta que ya mencionaste. Hace 2 semanas y media, y según el calendario de pagos de los préstamos, Grecia iba a recibir 5.200 millones de euros del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, de los cuales iban a poder conservar 1.000 millones para que el Estado pudiera emplearlos para compras, para hospitales y escuelas y pensiones y todas esas cosas. 1.000 de esos 5.200 millones. Y los otros 4.200 millones volvían al Banco Central Europeo. Y ahora voy a explicar esto. Lo interesante es que la Troika rompió este acuerdo. Así que esos 1.000 millones que iban dirigidos al Estado griego nunca llegaron al Estado griego. Pero los 4.200 fueron a Grecia. Pero no a Grecia en realidad, sino que tuvo que pagar cada uno de esos euros de los 4.200 millones de euros al Banco Central Europeo. ¿Por qué al Banco Central Europeo? El Banco Central Europeo, con toda su sabiduría, si recuerdas, hace año o año y medio, entró en el mercado de los bonos secundarios y compró esos bonos de Grecia e Irlanda porque supuestamente eso ayudaría, lo cual fue un error, por supuesto. Aún así, acabó con miles de millones de bonos griegos en sus cuentas. En marzo, todos esos bonos, todos los titulares de bonos fueron ejecutados salvajemente, pero no los del Banco Central Europeo. Así que el banco quería su dinero de vuelta y que esos bonos griegos fueran compensados, y que fueran compensados por su valor nominal. Y eso, a pesar de que el Banco Central nunca los compró por su valor nominal, sino con un descuento del 20 o del 30%. Lo cual significó que el gobierno griego, y así es como terminó con todo esto, en 2 semanas y media pidió prestado 4.200 millones de euros de un brazo de la Unión Europea, del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, con el fin de saldar la deuda con el Banco Central Europeo, para que el banco obtuviera una rentabilidad de la quiebra del Estado griego cuando la población griega estaba siendo asfixiada. Eso es austeridad de Ponzi, Max. Bien, entonces tenemos a una población que se ve forzada a aceptar la austeridad y además se le añade más deuda. Además del espectro de las personas que perpetran este esquema de Ponzi, se enriquecen con miles de millones de dólares fabricando, vendiendo y construyendo esta estafa de austeridad de Ponzi. Va a haber elecciones próximamente en Grecia, en unos pocos días, Yanis. El nuevo gobierno, ¿qué es lo primero que debería hacer? Ganaron, quien quiera que sea. ¿Qué deberían hacer? Una cosa, anunciar que Grecia no va a aceptar el siguiente préstamo que le establezca la Troika. Mirar a los ojos de los contribuyentes alemanes y decirles, van a acabar con estos préstamos que nos están otorgando.
Estos préstamos no nos ayudan a restaurar nuestra actividad económica, ni nuestra sociedad, ni mantienen nuestros hospitales. Estos préstamos que debemos adquirir son insostenibles y hay que devolverlos al Banco Central Europeo o a cualquier otro acreedor. No vamos a seguir haciendo esto porque nos derrumbamos y vamos a implosionar. Así que su dinero bueno se va a convertir en dinero malo de un modo consciente, basándonos en algo tan simple como la solidaridad de un europeo con otro. Nosotros, los contribuyentes griegos y el gobierno griego, les miramos a los ojos a ustedes, a los contribuyentes alemanes, y les decimos que no vamos a aceptar ese dinero. Y si eso significa llegar a la bancarrota, que así sea, porque estamos arruinados y tenemos que encontrar otra forma de que funcione nuestra eurozona o que se vaya al infierno. De acuerdo, Yanis Varoufakis, nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias por haber venido a Kaiser Report. Gracias, Max. Y eso es todo en esta edición de Kaiser Report conmigo, Max Kaiser y Stacey Herbert. Quiero dar las gracias a mi invitado, Yanis Varoufakis. Si lo desean, pueden enviarme un email a kaiserreport@rttv.ru. Hasta la próxima, Max Kaiser les dice adiós.